Es agua viva que sacia mi sed. Tu gozo en mí es esa fuerza que siento sin ver. Servicio por agradecimiento. Y es que no hay otra forma de poder servir a Dios sino siendo agradecido. Y es que todo cristiano, cuando se convierte, sea el día de la conversión, a partir de ahí empieza a ver cómo los demás están funcionando, ¿verdad? Ven cómo un hermano sirve en la alabanza, cómo un hermano está de ujier, otro está en cafetería, etcétera, etcétera. Y empieza a ver que no solamente hay que dar el paso de acercarse a Dios, sino que ahora empieza un proceso en el cual debemos empezar a servirles. ¿Amén? Y todos pasamos por ahí, todos. Pero muchas veces servimos, pero no lo hacemos de la forma correcta. ¿Por qué? Porque posiblemente nadie les explicó previamente cómo hay que servir, o por qué se sirve, o de qué forma hay que servir. Así que vamos a adentrarnos en la palabra y vamos a volver a leer Efesios 2:10. Y vamos a ver el por qué hacerlo, por qué tenemos que servir. Y esta así la palabra: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Lo recuerdan? Hace 10 minutos, si no lo recuerdan, yo les daré un teléfono de un médico que conozco que es muy bueno. Pero lo principal y lo que más me gusta de este versículo es que dice que somos hechura suya. Hechura es una palabra que en Andalucía, en Cádiz concretamente, la utilizamos con una... Vaya, pero no decimos hechura. Vaya Jeshura. ¿Vale? Un poco así, suena un poco hebreo, pero no, es andaluz. Y nos referimos siempre a cuando vemos a alguien un poco desgarbado, un poco mal vestido. Mira qué hechura lleva, mira cómo va. Pero aquí está hablando de la palabra molde, hechura, molde. O sea, si tenemos el molde de Dios, algo bueno tenemos. Amén. Algo bueno tenemos. Ser algo que parte de un molde tan perfecto, tan increíble. Solamente pueden salir cosas buenas, aunque no las veamos, pero solamente pueden salir cosas buenas. Y dice que Él lo creó para buenas obras, para que hagamos buenas obras. Y no se trata de ir dando abrazos, se trata de servir. Y de servir de una forma correcta, de una forma que glorifique a Dios. Y si algo debemos tener claro, es que en el servicio ni usted ni yo somos necesarios. A Dios le sobramos, hermano. Suena fuerte, pero es la pura realidad. Sobramos para Dios. Él no nos necesita para nada. Él es Dios, Él está en su trono. Él no necesita, Él nos creó. Por lo tanto, ¿qué usted y yo le vamos a poder ofrecer a alguien tan grande? Cero. Entonces, partiendo de esa base, decimos, bueno, si no le podemos dar nada a Dios, ¿por qué tenemos que servirle? Y ahí entra la palabra agradecimiento. Tan simple y llanamente por agradecimiento. Todo aquello que hemos conocido y hemos tenido un encuentro con Dios, sabemos lo que éramos antes y lo que somos ahora. Por lo tanto, simplemente por ese detalle de muerte, a vida, ya tenemos que ser agradecidos. Dice en Job 22, versículos 2 y 3, Job 22, versículos 2 y 3, dice: ¿crees tú que el hombre, por muy sabio que sea, puede serle a Dios de alguna utilidad? ¿Qué interés o beneficio tiene el Todopoderoso de que tú seas recto e intachable? Ninguno, como les decía, nadie va a aportar nada a Dios, porque Él es Dios por encima de todo. Somos nosotros los que nos beneficiamos al servirle.
Cuando nosotros nos dedicamos a Dios, cuando queremos pasar tiempo con Él, cuando queremos hacer la obra de Él y hacer que el reino se extienda, los principales beneficiados somos nosotros. Él sigue estando en su misma posición, impasible en su trono, impasible. En Hechos 17:25, y vamos a mover la Biblia en esta mañana, ya los hermanos de audiovisuales esta mañana me han dicho, ¿te has pasado con los versículos? Digo, no, son fáciles, cortos, y yo creo que la palabra tiene que estar en nuestros corazones. Amén. Hechos 17:25, dice así la palabra: ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues Él es a quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Wow. Me encanta porque nos lo da todo. Es que si no eres agradecido, es que no lo conociste. Es que si no podemos dar las gracias a Dios por algo, es porque realmente no tuvimos un encuentro real con Dios. Es porque nos dejamos imitar por el gesto, por lo que hacen los demás, y imitamos y nos volvemos religiosos. Y de eso ya hay muchos fuera. Dios no quiere gente religiosa, quiere gente que viva, que experimente el Evangelio, que lo disfrute, que cuando esté ahí haciendo algo, contagie a los demás. Solo hay una manera en la que podemos servir a Dios, y es vivir y servir de tal manera de que el único que se lleve la gloria no sea usted ni yo, sino que sea Dios. Si servimos de esa manera, buscando darle la gloria a Él, les aseguro que su servicio, sea el que sea en la posición que sea en el lugar que Dios le haya puesto, si para Él es la gloria, usted está haciendo las cosas perfectas. Cuídese de que sea de esa manera y que no sea de la forma contraria. Cuídese. Porque aquel que se lleva la gloria que no le pertenece, está robándole a Dios. Y no creo que no sea bueno para nuestras vidas hacer esto, ¿verdad? Quizá hay mucha gente que no conozca de Dios en esta mañana, o sea la primera vez que viene y escucha hablar acerca de Él. Y también para ellos, ¿por qué no? Dios tiene algo para todos, para todos. Todos llegamos alguna vez, y fue la primera. Y hay que moverse dentro de la iglesia, y hay que hacer, porque Dios no quiere hijos tontos, perdón por la expresión, no quiere hijos tontos. Él quiere hijos que se muevan y que le agraden. Yo no sé cuántos son padres, pero yo creo que hay bastantes, ¿verdad? ¿Cómo le gustaría que fuera su hijo? Un tipo de provecho, con futuro, con una buena mente, buen corazón, ¿verdad? Así nos quiere Dios. Y así les quiere a los que todavía no le conocen, porque es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de volverse a Él, es tiempo de volverse a Él. ¿Y qué significa servir? Hemos visto por qué tenemos que servirle, pero ¿qué significa la palabra servir? Y es que, por desgracia, y por nuestra cultura, es muy fácil confundir el servir a Dios, o por lo menos ese concepto humano que tenemos de confundir el servir con la palabra obligación. No tiene nada que ver el servir con obligación. Y yo entiendo cuando pensamos en un sirviente, ¿verdad? Lo primero que se nos puede venir a la cabeza es en este tipo vestido de negro, con su pajarita, sus guantecitos blancos, con su toallita aquí o su pañito, y que sirve a los demás en la mesa y tal, y tipo mayordomo. O la sirvienta, ¿verdad? Aquella con la cofia, el delantalcito blanco. Ellos sí están obligados, están haciendo un trabajo. Para ellos sí es una obligación el servir. Ellos no tienen opción. Si quieres trabajar, tienes que servir. Si quieres comer, tienes que servir. No es el caso de nosotros. Dios no quiere que estemos obligados. Así que empecemos a quitar de nuestra mente la palabra servicio ligada a obligación, porque no lo es. Debemos entender que para servir a Dios es necesario que consagremos nuestras vidas, que consagremos lo que somos, que, como decía Jesús, todo lo que hay está y es de Él.
Pues lo mismo, rendir nuestra vida a Él y decir, aquí estamos, y si estamos es porque te amamos, es porque estamos agradecidos por todo, porque te queremos dar la gloria, y yo consagro mi vida y yo decido el servirte. Amén. ¿Y qué mejor ejemplo de servicio que la propia vida de Jesús? Él, siendo Dios, deja su gloria, deja su trono, se deja caer aquí, se hace humano con carne, hueso, dolores, sentimientos, y se empieza a mover por esta tierra y empieza a padecer, y padece y sufre, pero lo hizo por amor a cada uno de los que estamos aquí, por los de que alguna vez vivieron antes que nosotros y por los que van a venir después de nosotros. Él preparó ese camino, no solamente para darnos salvación, sino para dejar un ejemplo de cómo tenemos que hacer en esta vida. Y es cierto que nunca vamos a llegar a ser igual que Él, jamás. Nosotros pecamos, y pecamos a diario, y nos equivocamos a diario. Él no se equivocó nunca, Él no pecó nunca. Fue lo único que hizo diferente a usted y a mí, lo único. Pero sí que nos dejó un legado, nos dejó una forma de poder vivir, una forma de poder seguir, de poder hacer, y que deje huella. Amén. Dice Mateo 20, versículo 28. Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar vida en rescate por muchos. Es fuerte, ¿verdad? Que un Dios venga a servir y no para ser servido. A Él no le hacía falta bajar aquí. A Él no le hizo falta en ningún momento que éramos nosotros para que Él tuviera que hacerlo. Es una demostración de amor tremenda, tremenda. Y baja para servir. A Él no le dolieron las manos el tener que lavar los pies de los discípulos. Al contrario. A Él no le dolía el tener que ir a visitar a un amigo porque sabía que lo estaba pasando mal, porque había muerto alguien de la familia. Y a Él le dolía e iba. Él hizo tantas cosas que nosotros, por desgracia, muchas veces no hacemos. Vemos necesidades y no acudimos. Es triste, pero ese es nuestro reflejo. Es donde tenemos que mirarnos. Es donde tenemos que empezar a enfocar nuestro servicio. Y como digo, a todos llega un momento en el que Dios hace así y nos cambia el chip. Y pasamos de no hacer nada a empezar a hacer. Permítanme que esta mañana les cuente algo de verdad de mi testimonio. Yo creo que muchos conocen, pero otros no tanto. Y creo que es el momento de decirles algo que ocurrió en mi vida que sí que la marcó para el resto. Y yo creo que Dios me grabó desde ese día a no dejar de servir. Yo, desde bien pequeñito, me crié en la iglesia, prácticamente desde la cuna. Mis padres me llevaban a la iglesia. Empecé, como los chicos, a ir a la escuela dominical. Me empezaron a enseñar, de ahí pasé a los adolescentes, de los adolescentes a los jóvenes. Tuve mi primera novia en la iglesia, ¿verdad? Me casé después y tomé la decisión porque no había trabajo, de venir a esta tierra, a Valencia. Estando aquí, se consolidó mi familia, tuvimos una hija y empezamos a servir a Dios, porque no conocía otra cosa. Empezamos a servir, fuimos líderes de jóvenes en una iglesia en Castellón. Y por mucho tiempo, hasta que conocí al pastor Tony Selma, él quiso integrarme dentro del grupo de música como parte del ministerio. Y Dios movió todo de una forma que yo tuve que trasladarme de Castellón a Valencia para poder hacer lo que Dios había puesto en nuestros corazones. Durante un largo tiempo estuvimos sirviendo, codo con codo. Estuvimos trabajando juntos en la iglesia Rey de Reyes cuando éramos 10, 12, 15 personas. Pasamos mucho tiempo, visitamos países, ministramos, disfrutamos de la presencia de Dios como usted no se pueden imaginar. Pero como 4 años después, se fracturó mi familia. Y algo ocurrió que tuve que tomar la decisión de
para volver a mi tierra, a Cádiz. Yo quise en todo momento consolar mi mente, mi corazón, pensando, digo, bueno, si Dios me lleva quizás, y Él lo permite, yo voy a seguir sirviendo, yo voy a seguir estando allí. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que cuando volvimos, todo fue a peor. Yo sabía que me estaba bajando del propósito de Dios. Yo sabía lo que Dios tenía para mi vida, lo que Él me había pedido que hiciera y donde Él quería que trabajara. Sin embargo, me bajé del propósito de Dios. Pasé 14 años, desde que me fui de aquí hasta que pude volver. Fueron 14 años muy duros en los que yo no me congregué, en los que dejé de hacer la voluntad de Dios, en los que me divorcié, en los que pasamos por penurias como usted no se pueden imaginar. Y no me refiero solamente a penurias económicas, sino espirituales, duras, muy duras, muy duras, muy duras. Y hubo un momento en mi vida, y no me quiero emocionar, pero es cierto que hubo un momento en mi vida en que mi familia se terminó de romper. Yo tuve que volver a casa de mis padres con 32, 33 años, copiándome el orgullo y teniendo que decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo conocía en todo momento cuál era mi destino. Yo sabía lo que Dios había preparado, gracias hermano, lo que Dios había preparado para mi vida, y sin embargo seguía manteniéndome en el lugar en vez de tomar la decisión de agarrar de nuevo mi futuro y volver. Fueron tiempos muy duros en esa habitación en la cual yo estuve de joven y me encontraba ya con hijos en el mundo y teniendo que estar allí y sin saber qué hacer, Fueron tiempos, ya le digo, muy, muy, muy difíciles. Lloré mucho, más que ahora, mucho. Y cuando ya no pude más, mi única solución fue mirar de nuevo a Dios. La única. Y qué desgracia, qué pena es tener que hacerlo cuando ya no te quedan fuerzas y tener como que recurrir a Él como último recurso. Qué triste. Después de todo lo que había vivido, de todo lo que había conocido, de lo que había disfrutado, recurrí a Él como último recurso. Empecé de nuevo a orar. Empecé a buscarle, empecé a leer. Y una noche que se queda grabada para mi vida, sentí una presión muy fuerte en esa habitación. Tanto que huí de allí, literalmente me fui. Busqué el exterior de la casa de mis padres. Y al exterior era un porche bien grande, en el cual las casas que estaban contiguas, en el plano de la montaña, eran hacia abajo, por lo tanto yo veía todo. Y al fondo veía la playa, veía las estrellas, veía una luna impresionante. Y allí me relajé y me apoyé en la barandilla del porche. Fueron momentos en los que ni pensaba, simplemente estaba tranquilo. Me había quitado esa presión que tenía en la habitación de la cual yo huí, pero empecé a tener otra muy, muy, muy diferente. Muy diferente. Empecé a notar un peso sobre mí muy fuerte. Empecé a notar frío. Mis vellos se erizaron. Y no me gustaba nada esa sensación. Nada. Sentí por primera vez en mucho tiempo miedo. Sentí miedo. Y se lo digo que fue literal. Sentí mucho miedo. Y en uno de los momentos noté como alguien me hablaba. Y las palabras fueron estremecedoras. Yo realmente trato muchas veces de pensarlo. Tengo el sentimiento de cómo fue aquel momento, pero en aquel momento fue terrible. Y las palabras fueron: voy a destrozarte. Voy a destrozar tu vida y a tu familia. En ese momento yo sabía que eso no era de parte de Dios, que no era Dios el que me estaba hablando, evidentemente. Huí, camino contrario a mi habitación de nuevo y me puse de rodillas y sí que lloré de verdad. Y tomé la decisión en ese momento de que no me iba a conformar, que iba a tomar decisiones y iba a tomar de nuevo el camino de vuelta para servir a Dios.
Ese fue el momento culmen en mi vida y fue el momento más duro que yo he podido vivir en mucho tiempo, en mucho tiempo. No fue fácil. Ese mismo día fui a buscar a mi mujer. Ella vivía en su casa, yo vivía en casa de mis padres y hablé con ella. Y le dije, toma esta decisión. Igual que un día tomé la decisión equivocada y me fui, hoy tomo la decisión de que me vuelvo a Palencia. Me da igual, como quede el trabajo, como quede la vivienda, como quede todo, me vuelvo. Por aquel entonces tenía un negocio. Y ella me preguntó, ¿y qué hacemos con el negocio? ¿O qué vas a hacer con el negocio? Digo, si Dios me abre puertas, Él sabrá lo que tiene que hacer con el negocio. Y Él sabrá lo que va a hacer con la casa. Solamente te digo, si quieres seguirme, si quieres estar conmigo, si quieres que hagamos esto juntos, dime que sí y tiramos adelante. Ella me dijo que sí. Por lo tanto, le dimos la primera patada al diablo. Pusimos todos en manos de Dios, todo. Y eso fue septiembre del año 2013. Y en noviembre de 2013 ya estábamos en Valencia. Dios nos abrió puertas, vendimos el negocio, lo vendimos por la misma cantidad y por el mismo dinero que debíamos y teníamos de deuda. Saldado. El piso nos lo alquilaron al momento. Por lo tanto, Dios nos liberó de todo. Nos dijo, si esto es lo que queréis hacer, buena cosa queréis, adelante. Y es que, como muchas veces digo, todos los que somos padres hemos vivido alguna vez el estar detrás de nuestros hijos cuando eran pequeños y caminaban, y el decirle, no te subas que te vas a caer. No corras, que vas a tropezar. No toques, ¿por qué tocas? Y cuando sucede, y tocan, y se caen, y le dan rampa, ¿verdad?, el enchufe, y caen de rodillas al suelo y lloran, y lloran, y lloran, lo primero que ellos hacen es mirarnos y extender los brazos para que lo cojamos, ¿verdad?, y le demos esos mimos. Esa es la misma forma que Dios tiene de actuar con nosotros. Él está siempre pendiente, siempre. Porque Él nunca nos deja, nunca. Él no, nosotros sí. Nosotros nos separamos de Él. Él no se separa de nosotros. Y aunque usted muchas veces diga, no siento que Dios esté conmigo, no siento que Él está cerca de mí, lo está. Y está como ese buen padre, con las manos para que no te caigas. Y tratando de decirte, no toques. No hagas, no digas. Y sin embargo nosotros hacemos tal, y cuando caemos, como me ocurrió en ese momento, en esa habitación, cuando caí de rodillas llorando, lo único que fue levantar las manos y decirle, te necesito, eres mi padre. Amén. Por lo tanto, como digo, todos tenemos ese punto. Yo lo viví de esta manera y el mío quizás parece una película, ¿verdad? Pero lo viví tal cual. Y yo muchas veces digo, qué rabia me da que tengo que escuchar la voz del diablo audiblemente y me cuesta escuchar la de Dios audiblemente. Gracias a Dios, Dios me habla a mi corazón, me habla a través de la palabra, me habla a través de la oración. Pero me dio mucha rabia, digo, que tenga que después de saber tanto, tener que ocurrir y moverme en todo esto, ¿verdad? No fue agradable. Pero como digo, todos tenemos ese clic. Y me gustó, y digo, porque el tema de servir. Y fue que Ezequiel, en el Peniel, salió adelante y dijo, Dios ha cambiado mi vida, Dios ha restaurado, Dios está haciendo, y voy a servirle. Ese fue el clic que él tuvo. Dios lo hizo con él en el Peniel. Yo no sé cómo fue en su vida, o cómo va a ser en su vida. Pero todo aquel que ama realmente a Dios y quiere conocer a Dios va a tener un momento en el que decir, voy a servirle. Y como bien decía el hermano Jesús esta mañana, que yo estoy a punto de decirle, predica tú, porque entre el versículo me habló del servicio, invitando a los hermanos a servir. Digo, el tipo está ahí en onda. Moló. Y es verdad. La iglesia necesita siervos, necesita gente. Y cuando decimos servir, no piensen siempre en el pastorado, no piensen siempre en el liderazgo. O sea, servir es servir. Hagamos lo que hagamos, lo hacemos para Dios. Lo hacemos para Él. ¿Qué más da? Ya nos dirá Dios dónde quiere. Pero por lo pronto empecemos a servir, donde sea. Hermano, necesitas en la cafetería que ponga los cafés. Yo pongo café, es más, los hago. ¿Verdad? Yo era un comercial de libros brutal, hermana.
si quieres me puedes poner a la librería. Soy el que mejor barre de mi casa. Hermano, hay un sitio para mí para poder barrer. Y nunca mire la posición, mire hacia quién va dirigida ese servicio. Amén. Denle fuerte el aplauso al Señor, que reciba toda la gloria. Y ahora vamos a ver por qué servir a Dios. Hemos visto qué significa, pero vamos a ver el por qué tenemos que servirle. Principalmente, como he dicho antes, quizás me adelanté el punto, pero no está de mal repetirlo, yo creo que lo recalcaré varias veces a lo largo de la mañana. Como el pastor no está y no se está enterando de nada, aquí nos vamos a pegar hasta las 3 de la tarde. Amén. Por cierto, saludos del padre del pastor. Me escribió antes, me dio ánimos para la predicación y a pesar de que está en otro sitio, está en un retiro de matrimonio, él está siempre pendiente de ustedes. Amén. Lo que somos, como decía, es gracias a Él. Si existimos, es gracias a Él. Si tenemos, es gracias a Él. Entonces, ¿qué motivos tenemos para no ser agradecidos? Ninguno. Salmos 26 dice, versículos 6 y 7. Salmos 26, versículos 6 y 7. Dice, lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. No lo digo yo, lo dice la palabra. No me estoy inventando absolutamente nada. Debemos dar acción de gracias siempre, porque tenemos que estar agradecidos. Segundo, tenemos que glorificar a Dios. Como también decía al principio, nunca busquemos la gloria. Nunca. Necesitamos que la gloria sea de Él, porque es el único que se la merece. Nosotros no nos merecemos nada. El que nos alaben, que nos digan que bien hacemos algo, está bien. Una palmadita en la espalda te anima. Pero cuando esa palmadita en la espalda pasa de animarte a hacerte engordar, eso no es bueno, hermanos. Eso no es bueno. Y más en esta sociedad hoy en día que todos estamos buscando estar de dieta, ¿verdad? No permitan que nada les engorde. Juan 12, 26 dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Aquí vemos que tenemos dos promesas. Dos. Y hay promesas que son condicionales y otras promesas que son incondicionales. ¿Cierto? La condicional es la que te pide que para yo poderte dar algo, tú tienes que hacer algo. Y las incondicionales son las que, sin tú tener que hacer nada, yo te voy a dar. Y este versículo es así, de esta manera. Dice, si alguno me sirve, Dios te dice que me sigas. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Ahí te está pidiendo que hagas algo. Amén. Condicional, promesa condicional. Dice, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Dos promesas condicionales. Dios te está diciendo, si tú haces, yo te voy a honrar, te voy a bendecir, te voy a poner donde tú te mereces por hacer lo que yo te pido que hagas. A mí me parece increíble que el mismo Dios te esté diciendo, haz esto para darte yo esto. Y como digo, ¿qué necesidad tiene Él, siendo Dios, de tener que repartir cuando Él lo tiene, verdad? Pero Él le enorgullece, le llena de satisfacción, le llena de gozo. El ver que tiene un pueblo que se desvive por adorarle, por bendecirle, pues, por entregarse y que Él se pueda llevar toda la gloria. Nada de lo que hagamos fuera de Dios
como digo, que nos pueda traer gloria a nosotros, deséchenlo fuera. Nada, no permitan nada, pero no aquí, en su vida cotidiana. No permitan que nada les traiga gloria a ustedes. Si Dios los pone en una posición, en su trabajo, una posición privilegiada por encima de los demás, que aquello nos sirva para que usted se lleve la gloria. Tómenlo como algo que Dios me puso en esta posición para bendecir este lugar, para hacer que esto crezca, porque aquello donde estamos nosotros, hermanos, permítanme que les diga, y funciona, y es de esta manera, donde Dios le ponga en medio de este mundo, ustedes son luces. Y esas luces alimentan a los que están alrededor, bendicen a los que están alrededor. Yo no he visto todavía trabajos donde haya un cristiano que no funcione. Y puede sonar, ¿verdad?, muy pomposo y tal, o muy romántico. No, es la pura realidad. Es la pura realidad. Allá donde usted esté, donde yo esté, yo sé que la presencia de Dios está. Y si está la presencia de Dios, da igual lo que suceda porque ese trabajo va a ser bendecido. Amén. Y me encanta eso de que Dios nos tenga que honrar, aunque no lo merezcamos, pero Él lo hace. A Él no le importa tener que honrar nuestras vidas. No le importa, al contrario. Él quiere que lo recibamos. Y vamos a ver unas características del buen siervo. Es algo muy sencillo. En esta mañana yo no quería traer, quizás al principio cuando Dios me habló, habla del servicio. Al principio me fui a lo espiritual y yo quería hacer algo potente. Y Dios me dijo, no, algo sencillo, tú eres sencillo, no te compliques, no manejes lo que no sabes. Y yo digo, quiero ser como Jesús. Que el tipo se pone aquí, ¿verdad? Y le da vueltas a la Biblia. Y Dios me dijo, no, sé sencillo, humilde. No, es broma. Me encantaría tener la facilidad que Él tiene y tener los estudios que Él tiene, pero no los tengo, así que tengo que manejarme en lo que conozco y es lo que hago. Comparto de lo que conozco, comparto de lo que sé. Amén. Y no es envidia, no es envidia. Y la primera característica para un buen siervo no puede ser otra que el amor. El amor. Deuteronomio. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 6 y vamos a leer del 5 al 9. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Fíjense de la importancia de la palabra amor, que Dios quiere que la grabemos a fuego en nuestra vida. Y este es el amor que debemos de tenerle a Dios. Ese amor que tenemos que grabar es un amor a Él, a Dios. Pero Dios también nos dice que hay otra clase de amor, y es el amor al prójimo, el amor entre nosotros, el amor entre las personas que conocemos, el amor en la gente de la calle. Y ese fue, dice, un mandamiento nuevo os doy. Como dice Juan 13, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros, y en esto conocerán todos. Cuando se refieren todos, no se está refiriendo a los que estamos aquí, sino a los que están fuera, que sois mis discípulos, si tuvierais amor uno con los otros. Cuán importante no solamente es amar a Dios, yo creo que es lo más importante, porque cuando tú amas a Dios y lo haces de una forma verdadera, te va a resultar muy difícil no amar al resto. Y aunque a veces nos cuesta, ¿verdad, hermanos? Yo no sé, yo os amo a todos, eso sí. Pero me esfuerzo por hacerlo. Me esfuerzo por hacerlo. Y muchas veces no todo el mundo nos cae bien, ¿verdad? No todo el mundo nos llevamos bien. Siempre hay cositas que me pueden no acercarme, hacer que no me acerque a una persona.
También el diablo se aprovecha de esas cosas. Pero Dios nos dice que tratemos. Esto es como cuando nos levantamos y determinamos hacer o decir otra. Lo decidimos, pues decidamos cada día levantarnos y decir, voy a hacerlo. Voy a amar a mi compañero de trabajo que tanta guerra me da. Voy a amar a mi encargado, que es el tío más tirano del mundo. Pero lo voy a amar. No le voy a poner el pie para que tropiece. No le voy a hacer el mal. Voy a amarlo. Y ese es el ingrediente número 1 de esta rica paella. No es el arroz, es el amor. Amén. ¿Me permiten que les cuente una historia? Yo es que sin historia no sería yo, ¿verdad? Quiero contar una historia de un doctor que dice que trabajaba como voluntario en un hospital y le tocó tratar a una niña de 10 años que tenía una enfermedad en la sangre muy grave, muy grave. La única opción que le quedaba a esa niña para poder ser sana, para poderse curar, era que su hermano pequeño de 5 años le hiciese una transfusión. Porque previamente este crío con 3 había pasado por la misma enfermedad, la había superado y había generado en su sangre los anticuerpos. Por lo tanto necesitaba la hermana esa transfusión para que se sanara. Este doctor, con muchísima paciencia, como no puede ser de otra forma, cuando le hablas a un niño, cogió a este chico de 5 años, a este pequeñito, lo sentó y trató de explicarle de la mejor forma posible que necesitaban su sangre. El chico no lo miraba con muy buena cara. Imagínese a un niño de 5 años que tú le estés diciendo, tu hermana necesita tu sangre. El chico dudó durante unos instantes, parece que se lo había pensado, y miró al doctor y le dijo, sí, le voy a dar la sangre a mi hermana. Pusieron todo lo operativo en marcha, pusieron 2 camillas, la hermana en una, el hermano en otro, enchufados a esas máquinas que hacen la transfusión, ¿verdad? Y mientras que estaban los 2 tumbados, estaban todos los médicos y enfermeras haciendo el proceso, el hermano miraba a la hermana miraba al hermano y se sonreían. Y ellos se miraban y ¿verdad? Y dice que al cabo de unos instantes, cuando se empezó a efectuar esa transfusión de sangre, la hermana empezó a cambiar ese color amarillento, pálido, demacrado. Empezó a cambiar el color. Su rostro se iluminó de una forma increíble. Los médicos estaban pendientes de ella y no de él. Estaban viendo el cambio en esa cría. Estaban viendo cómo de nuevo la vida le estaba dando una nueva oportunidad. Y el que se estaba sonriendo, que era el pequeño, empezó a cambiar su cara. Empezó a dejar de sonreír. Y miró al doctor y le dijo, doctor, ¿cuándo voy a morir? El pequeño nunca entendió de que solamente tenía que dar su sangre, no tenía que morir por la hermana. Pero no lo entendió. La moraleja de esta historia es que nosotros no tenemos que hacer sacrificios tan grandes, no tenemos que morir por nadie. Dios no nos pide que hagamos eso. Aunque muchas veces decimos, no, yo por mi hijo sería capaz de morir. Pero no creo que nadie esté preparado para morir por otro, aunque mucha gente lo hizo. Pero Dios no nos demanda que muramos por nadie. Él sí está esperando que diga, hay una necesidad, quiero que la cubras. Hay una necesidad aquí, quiero que la cubras. Hay una enfermedad, quiero que, si puedes, hagas. Ese es el amor que Dios nos pide que tengamos hacia los demás. Él no nos está pidiendo grandes sacrificios, pero sí grandes gestos de amor hacia el prójimo. Un gesto que usted muchas veces no se puede ni pensar que pueda afectar tanto. Lo hace. Una sonrisa, un abrazo. El simplemente escuchar a un compañero de trabajo que está pasando por una mala época, una mala, ¿verdad? A veces no se trata de
de ser cristiano y volcar todo nuestro cristianismo encima de la gente. Déjame que ore por ti. Escucha, óyele, permítele que se desahogue. Y si te permite, dale un consejo. Y si te permite, órale. Pero escucha, abraza. Ser una persona sabia en ese aspecto, en demostrar a los demás que somos hijos de Dios. Y ese amor que tenemos, si fuera por nosotros, no lo íbamos a tener nunca hacia nadie. Pero ese amor viene de Dios. Amén. Segunda característica, el trabajo en equipo. Qué difícil, ¿verdad? Trabajar en equipo muchas veces. No es fácil, pero es necesario. Efesios 4:3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El trabajo en equipo al final hace que la congregación, si lo hacemos dentro de la iglesia, sea una congregación con buena salud, con un buen futuro. Las diferencias, las envidias, aquello de que esa posición es la que yo quería, sin embargo la tiene aquel. Yo creo que Dios me llamó para hacer o para estar, sin embargo fíjate dónde estoy. Esas son las pequeñas cosas que tenemos que empezar a limpiar en nuestra vida. Dios repartió a cada uno como se le vino en gana. Y ante eso usted y yo no podemos hacer absolutamente nada. Nada. O acepta cuanto antes el rol que Dios le dio, o va a estar amargado el resto de su vida. Es directo, es rápido, pero es de esta manera, no hay otra. Tenemos que empezar a saber cuál es nuestro sitio, nuestro lugar, nuestra posición para poder servir. Y dejémonos a un lado las tonterías, ¿verdad? Yo creo que no estamos en tiempo de perder en chorradas. Vienen tiempos difíciles, aunque parezca que todo está bueno, ¿verdad? Vivimos en un país muy tolerante. Aquí todo se tolera, todo está bien, no pasa nada. País abierto, a que cada uno haga las tonterías más grandes que pueda y que tenga todavía detrás leyes que los avalen, ¿verdad? Vienen tiempos difíciles. Como cristianos vienen tiempos difíciles. Sin embargo, les digo que también van a ser tiempos muy, muy, muy bendecidos. Yo lo creo, van a ser tiempos donde vamos a ver manifestaciones del Espíritu de una forma tremenda, donde Dios se va a mover de una forma tremenda y mucha gente van a venir a los pies de Dios gracias a su servicio, a su disposición y a la forma de hacer las cosas. Amén. Sean humildes, enseñables y exhortables. Humildes, enseñables y exhortables. 3 palabras que suenan bien, pero para trabajar en equipo son súper necesarias. Humilde. Considera a los demás superiores a ti. Esa es la mejor forma de ser humilde. Considera al que tienes a tu lado como alguien que es superior a ti. Dale valor al que tiene a tu derecha, dale valor al que tiene a tu izquierda. No seas tú el que te dé el valor a ti mismo y te coloques donde no toca. Sé humilde. Dice la palabra en 1 de Pedro 5, versículos 5 y 6. 1 de Pedro 5, versículos del 5 al 6. Dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Wow. Cuidado con levantarnos, porque Dios dice que resiste a los que se levantan de esa manera. Y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. ¿Cuántos quieren ser humildes? Amén. Pues practiquen. Empiecen a pensar en los demás como alguien superior a usted. Enseñables. Es importante saber que para ser enseñable tenemos previamente que dejarnos enseñar, ¿verdad? Es necesario. Cuando yo no me dejo enseñar,
lo que entra es el pecado del orgullo. Cuando yo no permito que alguien venga y me diga, hermano, creo que esto tal, y lo podría... y yo no permito que esa persona me enseñe, estoy creyendo que yo lo sé por encima de él, o que yo sé más que él. Y entramos en el pecado del orgullo. Nada recomendable para un buen cristiano. Porque yo todavía, cristianos verdaderos que sean orgullosos, son talados como árboles, Dios los quita. A Dios no le sirve el orgullo dentro de su pueblo. Y en momentos vamos a tener brotes de orgullo, en algún momento, pero automáticamente tenemos que luchar contra ello. Colosenses 1:28 dice, a quien anunciamos amonestando en todo a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Somos personas que necesitamos que nos enseñen. Nadie nace sabiendo, como dice el dicho. Nadie. Todos en nuestra vida, en nuestro proceso, desde que nacemos hasta que llega el fin de nuestro, estamos siendo enseñados. Nadie llega a un tope en el que dice, hasta aquí, ya lo sé todo. Nadie. Ni los más importantes sabios de esta tierra o de la historia, ¿verdad?, del mundo, murieron sabiéndolo todo. Nadie. Por lo tanto, empecemos a saber de que no somos tan sabios como muchas veces pensamos. Por lo tanto, dejemos que nos enseñen. Permitamos que Dios nos enseñe a través de quien ponga por delante nuestra. Amén. Y esta, que quizás no le gustará tanto, dice que es exhortables. ¿A quién le gusta que le exhorten, verdad? Y que le pongan en su sitio de vez en cuando. Yo creo que a nadie. No es agradable. No es agradable porque tienes que reconocer que cometiste un error, principalmente. Y muchas veces no nos gusta reconocer que cometemos errores, aunque no paramos de cometerlos. Hebreos 10:25, versículo muy conocido, y no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es necesario, hermanos. Pero no es necesario que usted aproveche, como lo dice la palabra, voy a sacar el látigo y voy a empezar a exhortar como Indiana Jones. No. Exhortando bajo el amor que Dios nos dio. Bajo la palabra. No bajo nuestro criterio. No bajo nuestros pensamientos. No bajo lo que nosotros podemos entender. Cuidadito con exhortar de una forma que no sea la correcta. Ayer tuvimos un tiempo, ¿verdad, Fabi? Tuvimos un tiempo, a mí me gustó mucho, pudimos estar merendando, tomando un café, varios hermanos aquí. Estuvimos hablando del Peniel, estuvimos hablando de cosas, al final, que suceden en la iglesia y tal. Y qué bueno es cuando tú puedes dar tu opinión y escuchas la opinión del otro y tal, y rectificamos, ¿no? No, es que yo creo, no, pues yo mira, según esto, pues mira, ese tipo de exhortación, ese tipo de recogimiento, ese tipo de no crítica, sino de hablar de una forma constructiva. Ese tiempo de poder brindar la oportunidad al hermano de que crezca contigo y tú crezcas con él. Dios nos regala esos momentos. Y para mí fue ayer tarde un tiempo muy, muy rico, ¿no? Y yo necesito que me exhorten de vez en cuando. Lo necesito. Porque así no se me olvidará de que cometo errores. Ahora, cuando nadie me dice nada, cuando el pastor no viene y me dice, ¡pap!, y te da el toque, tú mismo vas caminando y vas creyendo que eres perfecto, de que todo lo haces bien, de que no te equivocas. Y puedes hinchar el orgullo, el ego. Por eso siempre es bueno, como digo, exhortar, exhorta al hermano, corrígele, o sea, no es castigar, es corregir una conducta que no toca, una palabra que no se tiene que decir. Amén. Y el tercero y último es ser un ejemplo. Habíamos visto el amor, trabajar en equipo y ser un ejemplo.
¿Cuántos escucharon el dicho este que dice que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra? Y es cierto al 110%. Las palabras convencen, incluso pueden conmover, pero el ejemplo es capaz de arrastrar muchísimo más de todas las palabras que usted y yo podamos decir. Y hay algo que las siguientes generaciones tienen que ver, y es nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento. Esa generación, que son los que están ahí dentro, tienen que ver el ejemplo en nosotros, tienen que ver nuestra vida alineada con Dios, tienen que ver cómo nos movemos para que ellos al final imiten lo que nosotros estamos haciendo. Esa es la misión que tenemos como padres primeramente, como mayores, como líderes, como lo que sea. Dejar siempre huella, pero con nuestro ejemplo. Yo no le puedo decir a mi hijo, no digas esto cuando yo no paro de decirlo. Yo no puedo decir a mi hijo, no veas esto cuando yo estoy viéndolo. Así no se puede educar. Porque al final todo sale. Y eso es algo que también aprendí en mi tiempo de vida rara que tuve, ¿verdad? Que todo lo que uno hace, por mucho que tú trates de ocultarlo, Dios siempre lo saca a la luz. Siempre. No puede haber nada oculto. Para que usted y yo tengamos una vida fructífera delante de Dios, toda esa porquería tiene que salir. Tiene que salir. Entonces, cuando muchas veces escucho a jovencitos y tal, y sueltan un taco, ¡paf! Y al rato suelta otro, y digo, wow, si esto es lo que él dice, y lo dice con esta facilidad, es porque en casa lo está escuchando de una forma continua, ¿verdad? El ejemplo. Y luego, como padres, queremos corregirlos y queremos tal, y queremos plantar y bases y que nuestros hijos sean fantásticos. Pero qué triste es que solamente lo hagamos aquí, en la iglesia. Creo que como cristianos tenemos que empezar a trabajar en nuestra casa por encima de trabajar antes en la iglesia. Empecemos a trabajar en nuestra familia. Varones, sean cabezas de familia, sean los que agarren, sacerdotes del hogar. Mujeres, sean exactamente iguales, no inferiores, iguales. Nadie dijo que ustedes eran inferiores. Y si alguien se lo dice, dígale que eso no es así. Dios la hizo en la misma condición, en la misma. Trabajamos en distintas áreas, pero de la misma, a la misma altura. Empecemos a trabajar en nuestros hogares de una forma que afecte a nuestros hijos. Que le pongamos un camino fácil, luego ellos decidirán lo que tengan que decidir. Pero instruya al niño en sus caminos, en su juventud, y aun cuando fuera. Eso fue lo que a mí me salvó, el que me instruyeran de pequeño, el que me obligaran muchas veces cuando yo no quería y prefería irme a jugar al fútbol con los amigos. Mis padres me decían, hoy es domingo y vas a la iglesia, ¿te guste o no? Y claro, lo decía papá. Y como ya he contado otras veces, mi padre era del látigo fácil. Eran otros tiempos. Mi padre manejaba el cinto. Increíble. Ya lo dije una vez, yo creo que la película Indiana Jones la basaron en el manejo de mi padre con la correa. Hacía así y tú ya te podías esconder y tal. Siempre llegaba. Mi madre tiene una habilidad increíble con las zapatillas. Las zapatillas teledirigidas, ella las lanzaba y cogía las esquinas y te buscaba y al final caía el chanclazo. Esos fueron los tiempos que yo viví, pero doy gracias a Dios porque ellos siempre hicieron eso pensando en mi futuro. En mi futuro. Yo, gracias a Dios, yo decidí que a mis hijos no los iba a tratar de la misma forma, o no los iba a educar, no tratar, perdón. Los sigo tratando y a veces soy muy duro, muy duro. Pero creo que lo hago por su propio bien. Y quiero que el día de mañana, si ellos deciden hacer su vida fuera, lejos de las cosas de Dios, por lo menos que tengan la semilla plantada en su corazón. Y si algún día tienen la necesidad, como yo tuve, de clavar mis rodillas porque ya no puedo más, porque trato de hacer las cosas por mí mismo y no llego, quiero que ellos tengan la posibilidad de recordar de que Dios siempre está. Amén. El ejemplo arrastra.
Dice Efesios 2, capítulo 8, versículo 9. Porque por gracia sois salvados por medio de la fe. No es de vosotros, porque es don de Dios, por obra para que nadie se gloríe. Y Santiago 2, 14, 17. Pido al grupo de alabanza que vaya subiendo. No pasa nada, suban. Ya les conocen. Ellos, aunque ustedes no lo vean, son un ejemplo tremendo. Tremendo. Se esfuerzan como no se imaginan cómo. Vienen a ensayar en días introspectivos, a horas brutales. El líder es un tirano. Y los tiene ahí. Pero luego funciona. Ellos adoran y alaban a Dios de una forma tremenda. Dice Santiago 2, capítulo 2, versículos 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Por qué les leo estos dos versículos? Son dos versículos que muchas veces, y muchos que no son cristianos, o que son cristianos y están apartados, los utilizan para encontrarlos. Yo en mi familia lo he podido comprobar, mis hermanos, mis cuñados. Porque me dicen, sí, tú sirves a Dios, pero al final estás haciendo obras, y no es por obra para que nadie se gloríe, y me citan el versículo. Digo, es cierto, y tienes toda la razón, no es por obra. Pero el otro versículo te está diciendo, sin fe, ¿verdad? Necesitamos la fe para poder hacer, porque las obras tienen que tener fe. ¿De qué me vale yo ver la necesidad en la vida de mi hermano Tony y ver que necesita unos zapatos y yo acercarme a él y darle un abrazo y decirle que Dios te bendiga mucho? Porque yo sé que Dios te va a dar unos zapatos. Estoy reconociendo. Y yo tengo fe, pero si no soy el que le doy los zapatos, no lo estoy poniendo por obra, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué diferencia hay entre un versículo y otro? El detonante espiritual. En medio, cuando se dice que las obras, porque la fe es sin obras, ¿verdad? Y que no es por obra. Cuando se dice no es por obra, está faltando el condicionante, como decía, espiritual. Está faltando esa parte en la que necesitamos, que es la fe. Claro que son necesarias las obras. Son muy necesarias. Si no, ¿quién va a hacer todo lo que tenemos que hacer? ¿Quién va a llevar a todo lo que tenemos que llevar? ¿Quién va a salir ahí fuera y va a decir a la gente, necesita a Dios? Esto no es un juego. Dios nos regaló esto. Y esto no es un juego. Algunos quieren tachar la Biblia, la palabra de Dios, como algo antiguo, desfasado, fuera de onda. Pero este libro, como decía el pastor José Luis Navajo cuando estuvo en el aniversario, los mejores y más reputados escritores, dice que es perfecto tanto en la forma, ¿verdad? Es perfecto. Si usted quiere en revelación, lean la Biblia. Es tan sencillo como eso. Si es antiguo, ¿por qué la Biblia y la palabra nos está diciendo continuamente lo que está ocurriendo en este mundo? Si es tan antiguo, si no tiene sentido ninguno leer la Biblia, como me dicen, estás leyendo un libro vacío que ya pasó de moda, léetelo y vas a saber lo que va a ocurrir dentro de un tiempo. No estará tan pasado de moda. No estará tan pasado de moda. Empecemos a servir de una forma correcta. Centremos nuestro servicio a Dios en el agradecimiento, en el amor a Él, en buscar que Él se glorifique. Yo no sé esta mañana cómo usted está sirviendo, pero creo que es un buen tiempo para que usted se autoexamine y vea qué calidad,
qué tanta calidad, de qué forma lo está haciendo. Y si no lo está haciendo, póngase delante de Dios, porque Dios le necesita, a pesar de que parezca una paradoja en la que Él dice que Él nos necesita, porque tenemos que extender el reino de Dios. La gran comisión, tenemos que salir de ahí fuera y arrastrar con el ejemplo. Tenemos que ser diferentes. Amén.